La guerra de Troya fue un evento semi-mitológico que sucedió a finales de la Edad del Bronce, alrededor del 1200 a.C. Esta época estuvo marcada por el colapso de casi todas las civilizaciones que habían florecido en el Mediterráneo oriental, a causa de una coalición de pueblos que hoy conocemos como los pueblos del mar. No entraré por ahora mucho más en detalle sobre esta gente, porque lo que se sabe sobre ellos es casi todo especulación y de por sí el tema da para vídeo. Pero quedaos con esto, que la Edad del Bronce fue muy próspera para los asirios, los egipcios, los hititas y los griegos micénicos. Y gracias a los pueblos del mar, casi todas estas civilizaciones fueron destruidas, o perdieron el poder al que llegaron en su cenit, cataclismo que desbordó en una edad oscura de la que casi no tenemos registros. Pero bueno, ¿por qué os suelto todo este rollo? Pues es que la Ilíada, el poema épico de Homero que relata la guerra de Troya desde la cólera de Aquiles hasta la muerte de Héctor, perdón por el spoiler, pues es que esta epopeya sucede justo en esta época, la época que los griegos llamaron la Edad de los Héroes. ¿Serían los héroes griegos o aqueos, como Homero los llama, los pueblos del mar? Quizá no lo sepamos nunca. Lo que sí sabemos es que Homero fue el que recopiló los poemas orales que narraban la guerra de Troya y habían sido transmitidos de generación en generación en el mundo griego durante esa edad oscura de unos 400 años causada por los pueblos del mar. Pero Gonzalo, ¿y qué hay de las teorías sobre la cuestión homérica que dicen que Homero podrían haber sido varios poetas? O que a lo mejor no existió ni tal hombre. Si nos ponemos así no acabamos, eso para otro vídeo. Bueno, como os iba diciendo, de la antigüedad clásica han llegado dos poemas más o menos intactos a nuestros días, la Ilíada y su contrapartida, la Odisea. La primera narra, como ya os he dicho, parte de los eventos de la guerra de Troya, y la segunda narra el Nostos, o regreso a la tierra patria, de Odiseo, conocido en latín como Ulises. Y justo sucede que en ambos poemas encontramos una pócima que tomaban los héroes griegos, llamada Ciceón, o Kikeon, si seguimos la pronunciación griega. Nos cuenta Homero en la Ilíada: Entora, esfi, kikese. ¿De verdad pensabais que lo iba a leer entero? Mejor en español, ¿no? En ella, la mujer, que parecía una diosa, les preparó la bebida. Echó vino de Pramnio, raspó queso de cabra con un rayo de bronce, espolvoreó la mezcla con blanca harina y los invitó a beber, así que tuvo compuesto el potaje. Y por otro lado, en la Odisea, los introdujo, los hizo sentar en sillas y sillones, y en su presencia mezcló queso, harina y rubia miel con vino de Pramnio, y echó en esa pócima brebajes maléficos para que se olvidaran por completo de su tierra patria. En la primera escena, Homero nos relata el momento en que Patroclo, compañero en armas de Aquiles, y hay quien sugiere que algo más, llega a la tienda de Néstor y se lo encuentra junto a Macaón, con su esclava Ecamede, que intenta curarlo de sus heridas en combate dándole la poción. Mientras que en la segunda escena sucede que Kirke, la maliciosa diosa hechicera, convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos después de drogarlos con la misma poción. Muy bien, en ambas escenas nos nombran los ingredientes. En cuanto a las cantidades, nos basaremos en recetas posteriores para Kikeon, especialmente en la versión medicinal de Galeno. Por tanto, lo que necesitaremos es 80 gramos de cebada, entre 50 y 100 gramos de queso de cabra rallado, 100 mililitros de vino de Pramnio, que como sugirió Ateneo se refiere a cualquier vino tinto de calidad, 300 mililitros de agua. Ahora, si queréis la versión de Kirke, 2 cucharadas de miel y brebajes maléficos, de los que yo la verdad que voy a pasar. Para la preparación, primero tostaremos la cebada en una sartén para que coja color. Después la moleremos. Podéis molerla a mano con mortero o triturarla con la Thermomix. Yo intenté ambas y al final acabé usando el molinillo de café. Entonces ponemos la mezcla de agua y vino a hervir, añadimos la harina de cebada, bajamos el fuego y lo calentamos hasta que espese, añadiendo agua si fuera necesario. Yo necesité unos 200 mililitros más. Y mientras se termina de cocinar nuestro Kikeon, tenemos el tiempo justo para hablar de esta, la guerra más icónica de todos los tiempos. Pero primero dadle a like si os está gustando este episodio, suscribíos y activad la campanita para ver más como este. Y ahora, pasamos a la historia. La mitología griega es de todo menos confusa. Sí, existen algo así como autoridades entre los poetas, pero aún así hay múltiples versiones del origen de cada cosa. Así que intentaré contaros el preludio de la guerra de Troya lo mejor que pueda. Empezamos con Zeus, rey de los dioses, porque como en casi todos los mitos los problemas siempre empiezan con Zeus. Bueno, pues Zeus se enamoró de Tetis, una Nereida, diosa del mar, y se habría acostado con ella, como hizo con casi todo el mundo. En serio, os voy a dejar por aquí una lista rápida de todo lo que se ha tirado Zeus. Es que incluso dejando de lado el body count, solo el incesto de los dioses griegos ya haría palidecer a los austrias. Pero como os iba diciendo, Zeus no llegó a hacer nada con Tetis,
porque Temis, la diosa de la justicia, había profetizado que aquel que naciera de Tetis superaría a su padre. Así que Zeus, como usurpador que fue él mismo en su más tierna infancia, decidió no vivirlo en sus carnes y casó a Tetis con el mortal Peleo, pareja de la que nacería el héroe más importante de los griegos, Aquiles, el de los pies ligeros. A la boda de Peleo y Tetis fueron invitados todos los dioses salvo Eris, la diosa de la discordia, por orden expresa de Zeus por la fama merecida que tenía de alborotadora. De hecho, Zeus acertó al no invitarla. La boda fue maravillosa, las musas cantaron, Apolo tocó la lira, vamos, que todo fue genial hasta que se presentó Eris, con ganas de vengarse. Eris lanzó entonces una manzana de oro entre los invitados, la que llamarían posteriormente la manzana de la discordia. Esta manzana llevaba inscrito Tei Calistei, para la más hermosa. Tres de las diosas presentes, Hera, Atenea y Afrodita, se pelearon por la manzana. Entonces eligieron a Zeus como juez supremo para decidir quién era la más guapa. Zeus, para quitarse el marrón de encima, dejó que el desdichado Paris lo decidiese. Paris era un príncipe troyano que fue abandonado en la montaña de niño y criado como pastor debido a una profecía de su madre que decía que sería la ruina de Troya. Entonces el dios mensajero Hermes presentó a las tres diosas a Paris y le propuso el dilema. Paris hizo que se desnudaran para poder decidir, pero no fue suficiente. Las tres eran perfectas. Es lo que tiene, son diosas. Entonces, como no le terminaba de convencer ninguna... Bueno, está bien, hablemos de sobornos. Hera le prometió la soberanía de Europa y Asia, Atenea ser invencible en la guerra y finalmente Afrodita le prometió entregarle a Helena de Esparta, la mujer más bella del mundo. El príncipe troyano eligió a Afrodita, que se convirtió desde entonces en su protectora, pero las dos otras diosas juraron venganza. Lo que él no sabía es que esta pequeña decisión acabaría desencadenando una de las guerras más importantes de la historia. Pero que era por aquel entonces de Helena. Helena era hija de Leda y de Tindario, reyes de Esparta, pero su padre biológico era Zeus, que se había acostado con Leda en forma de cisne. ¿De verdad que los griegos tienen unos gustos más raros? Ya desde muy pequeña se hizo notar la belleza de Helena. Cuando llegó a la edad de casarse, acudieron pretendientes de toda la Hélade, animados por su afamada belleza y porque su futuro esposo reinaría con ella en Esparta. El rey Tindario, al ver el gran número de pretendientes, temía las represalias que conllevaría elegir a uno y no a otro como esposo de Helena. Entonces Odiseo, que fue uno de sus pretendientes, sabiendo que sus posibilidades eran menores a los que le ganaban en riqueza y en prestigio, aconsejó a Tindario que hiciera jurar a los pretendientes que ayudarían a aquel que saliera elegido en caso de que Helena le fuera disputada. Tindario hizo justo eso. Entonces eligió a Menelao, el hermano del rey más poderoso de los griegos, Agamenón, rey de Micenas. Acto seguido, Tindario y Leda abdicaron el trono y poco después de que se entronaran Menelao y Helena, Paris llegó a Esparta bajo una supuesta misión diplomática, cosa que aprovecharon Afrodita y Paris para raptar a Helena. Antes de que Helena lo viera entrar, fue disparada por Eros, llamado Cupido por los romanos. Entonces se quedó locamente enamorada de Paris, como le prometió Afrodita, y se fugaron los dos juntos a Troya con un gran número de riquezas robadas a Menelao. Es importante tener presente que si hoy en día esto ya nos resultaría una ofensa, para los griegos era 10 veces peor. Los griegos tenían un concepto de la hospitalidad muy arraigado, la llamaban xenia. La xenia era como una obligación moral y religiosa de respeto mutuo entre huésped y anfitrión, en la que el anfitrión debía ofrecer comida, refugio y hasta regalos al huésped a cambio de que el huésped respetara las costumbres del anfitrión y devolviera los favores recibidos en una visita posterior del anfitrión. Bueno, como ya podéis ver, Paris se pasó la xenia por el forro de los cojones. A su llegada a Troya, los troyanos no aceptaron a Helena por el agravio que suponía Menelao, pero la familia real troyana dejó que se quedara con Paris, cosa que suponía el casus belli. Cuando Menelao se enteró de lo sucedido, los pretendientes fueron llamados a cumplir su juramento y a recuperar a Helena. Primero lo intentaron por la vía diplomática, mandando a Odiseo con Menelao, pero al ver que no les hicieron ni caso dijeron: San se acabó, y reunieron una flota de 1000 barcos para acabar con Troya. Y así fue como se originó la Guerra de Troya, guerra que cuenta con muchísimas muertes, traiciones, venganzas, alianzas de todo el mundo y de la que solo se nos narra parte del último año en la Ilíada. Lo que sí que me gustaría recalcaros es lo importante que es la Ilíada. Es un libro que no solo por sí solo ya es bueno, sino que además ha marcado nuestra cultura de tantas formas que de verdad que merece la pena leerlo. Pero bueno, ya me he enrollado bastante y nuestro Kikion ya debe de estar listo. Así que probemos esta, la poción de los héroes griegos. Finalmente le echamos el queso rallado y lo servimos. Pues vamos a probarlo. Se ha quedado como denso. A ver, es como tiene que ser. Es más o menos esta la textura que tiene que tener, a ver. No. No. Uf. Qué horror, está malísimo. A ver, se supone que es una pócima, no va a estar... No va a saber como el Dalsy, ¿no? Pero bueno, de sabor es muy suave. Se ha quedado como una polenta, con un color curioso, es como morado claro por el vino, pero no está muy bueno, la verdad.
Uf, el sabor del queso se nota. Es lo que más se nota. A lo mejor debería haber cortado un poco el queso. A mí me gusta mucho el queso. Pero lo que más se nota es el vino. Sí que hay un poco un regustillo dulce por la miel. Y puedo ver esto como una triste imitación de un arroz con leche. Algo por el estilo, un pudding. Algo... Pero es que esto no vale para postres. Que no está salado, está tirando a dulce. Pero no os recomiendo que lo hagáis en casa. No merece mucho la pena. Aunque bueno, ya sabemos lo que tomaban en la guerra de Troya. Por cierto, esta bebida, no sé cómo llamarlo, no se tomó solo en la guerra de Troya. Se siguió tomando mucho tiempo después, llegados a la era clásica, incluso en el Imperio Bizantino. La tomaban en la festividad más importante de la antigüedad, que son los misterios de Eleusis. Eleusis era una polis cercana a Atenas, de hecho le perteneció a Atenas durante un tiempo, y estas fiestas celebraban el regreso de Perséfone, la hija de Deméter, del Hades, que era el inframundo. Y con el regreso de Perséfone regresa a la primavera, así que se celebraban al inicio de la primavera. Bueno, pues como con los demás misterios no sabemos mucho sobre esta festividad. Los iniciados que participaban en ella estaban obligados a guardar el secreto de lo que hacían bajo pena de muerte. Lo que sí sabemos es que tomaban Kikion. Pero lo importante es que en las fiestas tenían visiones divinas. Se cree que tenía algún tipo de efecto psicodélico el Kikion que tomaban. Y algunos investigadores han llegado a la conclusión de que se debe a un hongo que parasita a la cebada llamado Claviceps purpurea, y de este hongo se ha conseguido aislar una sustancia que es precursora al LSD. Vamos, que el que se tomara eso tenía más que un motivo para ver dioses. Así que quién sabe si fue esto lo que le dio Kirke a los compañeros de Odiseo. Pero ya es suficiente especulación por hoy. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo, seguidme en mis redes, las pondré abajo. Y eso sí, hasta la próxima en Historia entre Platos.